El consumo de la utopía romántica. El amor y las contradicciones culturales del capitalismo. Autoría de Eva y Luz. Parte 2. Todo lo que es romántico se disuelve en el aire. El amor como condición posmoderna. Capítulo 3. De la utopía romántica al sueño americano. Me gustaría señalar que muchos de los llamados sueños utópicos ya se han hecho realidad. Sin embargo, en la medida en que estos sueños se realizaron, operan como si se hubiese olvidado lo mejor que tenía. No nos dan felicidad. Cita de Adorno. A partir de la década de 1920, cuando la industria publicitaria deja de dedicarse a ofrecer información sobre los productos y comienza a preocuparse por vincularlos con bienes intangibles como la felicidad, las buenas relaciones, la moda, la belleza, la fama y el glamour, las publicidades empiezan a adquirir la calidad etérea de los sueños, que se torna aún más persuasiva gracias a la representación en medios tan realistas como la fotografía y el cine. Según Roland Marchand, 1985, llegado el decenio de 1920 en los Estados Unidos, la industria publicitaria ya era una fértil productora de imágenes visuales con matices normativos que aportaba lo suyo a las fantasías colectivas de la sociedad. Fin de la cita. Las personas y los objetos se ligan en una suerte de ensueño que ofrece atisbos de un mundo donde la abundancia y el amor fluyen sin restricciones. Un mundo que apela al anhelo de amor, libertad e igualdad en los consumidores, pero también a su deseo de belleza, juventud, estatus y dinero. Así, la publicidad proporciona un léxico de gran riqueza y una sintaxis de enorme potencia para formular ideales de armonía, éxito e intimidad. En tanto, Iconografía de la Abundancia, Schutton, 1991. Esta conecta a las fuerzas del mercado con los deseos de los consumidores mediante ciertos significados. Como bien propone Raymond Williams, el logro central de la publicidad es haber elevado los bienes materiales al nivel espiritual y en ese sentido poder promover el consumo mediante la multiplicidad de deseos. En el núcleo del fenómeno publicitario se encuentra la metáfora de que las relaciones entre el conjunto de la gente y los propios individuos están mediadas por objetos materiales. En el presente capítulo dejamos atrás la descripción histórica del encuentro entre el mercado y el amor romántico, para comenzar a delinear la reencarnación contemporánea de la utopía romántica en la cultura posmoderna. Con ese fin, la publicidad constituye un ámbito privilegiado para el estudio de las utopías, dado que en sí misma configura una estética utópica, pues abreva en una fuente consolidada de símbolos, imágenes y tópicos que, incluso rebajados al nivel de clichés, eufemismos o ambigüedades, tienen la capacidad de despertar y expresar profundos deseos de libertad, de placer, de abundancia, de intimidad, poder y felicidad. En efecto, ofrece un universo coherente de relaciones sociales, objetos y paisajes idealizados, pero también una estética que combina el arte de la retórica con el poder de evocación de los sueños. Su potencial no yace ya en el control rígido y sistematizado de la conciencia, sino en la articulación de significados que enlazan los deseos de los consumidores con las fuerzas del mercado. En este marco, el romance se configura como uno de los canales del deseo más potentes para revestir a las imágenes publicitarias de una cualidad al mismo tiempo verosímil y de ensueño. Al presentar los productos como atributos de atracción erótica o de intimidad consumada, los especialistas en publicidad aprovechan el ideal del romance para fetichizar el consumo, es decir, para trasladar el deseo erótico a los bienes materiales, que a su vez se transforman en objetos de deseo. De esta manera se insufla vida
a la esfera inerte de los productos mediante el, entre comillas, espíritu del amor. Así, según señala Raymond Williams, 1993, la publicidad no genera una cultura, entre comillas, materialista, sino que eleva los bienes materiales a un nivel semi-espiritual y se transforma entonces en el arte oficial del capitalismo. En este sentido, la publicidad constituye una suerte de compendio de todos los elementos actuales del sueño americano y puede servir como mapa para orientarnos en esa red compleja de significados e ideales que asedian el imaginario romántico de la cultura contemporánea. Así, aunque el contenido de la publicidad no siempre alcance para dar cuenta de la naturaleza de las relaciones sociales, al menos nos ofrece un atisbo de las fantasías que la cultura posmoderna sueña en voz alta. El desciframiento de esos sueños y fantasías puede resultar muy ilustrativo, puesto que apuntan a las estructuras de significado, sentimiento e identidad personal dentro de las cuales se formulan algunas de las normas culturales para el romance en la actualidad. En efecto, lo que caracteriza la fórmula romántica posmoderna es la fusión de la cultura con la mercancía, la construcción del deseo en el idioma del consumo. Como se demostrará en este capítulo, si la unión del romance con los bienes de consumo constituye un tema tan recurrente en la cultura capitalista estadounidense y sobre todo en la industria publicitaria, es porque entrelaza dos motivos muy potentes y los coloca en el centro del imaginario colectivo. Esos motivos son, por un lado, la visión eufórica de la armonía total en las relaciones humanas, y por el otro, el típico sueño americano que otorga al consumo la capacidad de reafirmar tanto el acceso democrático a la riqueza como la originalidad del individuo. Usted podría estar aquí. Para el análisis que se realiza en este capítulo se compilaron 80 fotografías publicitarias aparecidas entre 1989 y 1991 en distintas revistas estadounidenses: Time, Newsweek, Harper's, The Atlantic Monthly, The New York Times Magazine, orientadas a un público heterogéneo de clase media a media alta. Nota de la autora. Según Leys, Klein y Jolly, 1988, las imágenes publicadas en los medios impresos representan el 50% de toda la producción publicitaria. Se optó por usar este material en lugar de los comerciales televisivos porque está destinado a segmentos socioculturales mejor delimitados y por lo tanto ofrece mayor testimonio del modo en que la utopía romántica se incorpora a los valores morales y económicos de ciertos grupos de consumidores en especial. Además, las imágenes publicitarias de los medios impresos, por su propia naturaleza, nos proporcionan un recorte estático que condensa ciertos significados elegidos especialmente, mientras que en los comerciales televisivos esos significados atraviesan toda la serie de imágenes. Por otra parte, todas las fotografías seleccionadas muestran a parejas heterosexuales que al parecer se encuentran realizando alguna clase de intercambio romántico. Por ejemplo, se excluyó del corpus una publicidad donde aparecía una vendedora con aspecto eficiente atendiendo a un cliente. Sin embargo, el mismo tipo de imágenes se incluyeron cuando la persona que vendía y su cliente parecían estar coqueteando, ya sea porque se miraban de manera especial, porque se sonreían, porque se tocaban o porque así lo explicaba el texto de la publicidad. Fin de la nota de la autora. Si bien la expectativa inicial era encontrar imágenes románticas asociadas a todo tipo de bienes, como en la década de 1920, resultó ser que éstas se habían utilizado solo para una variedad bastante limitada de productos, como perfumes, cosméticos, indumentaria, bebidas alcohólicas, cigarrillos, hoteles, destinos turísticos y diamantes. Sin embargo, no nos sorprendió que dichos productos apuntaran a consumidores con cierto poder adquisitivo, para quienes el ocio y el cultivo del, entre comillas, buen gusto son elementos centrales en la construcción de la identidad y el modo de vida.
Por lo tanto, esas imágenes resultan convenientes para acceder a las definiciones típico ideales de aquello que los publicistas, ayudados por los estudios de mercado y su propia percepción de la cultura circundante, conciben como estándares deseables de romance y opulencia para la clase media. Nota de la autora. A partir de la tipología propuesta por Leys 1983, se analizaron las representaciones de personas, escenarios y productos, así como los textos auxiliares. Fin de la nota de la autora. En conjunto, las tres categorías de productos más asociadas con escenas románticas de todo el corpus fueron las siguientes. Los bienes que contribuyen a la formación de la propia imagen, como los perfumes, la ropa y los cosméticos. Los bienes relacionados con el ocio, como los hoteles, las bebidas alcohólicas y los destinos turísticos. Y los bienes elegidos para hacer obsequios, como los diamantes. Ahora bien, en las décadas de 1920 y 1930 se recurría de manera explícita a esos productos, ya sea para lucir mejor y encontrar pareja o para consolidar un vínculo frágil. En cambio, ninguna de las publicidades actuales analizadas llega a ser aquello que la sensibilidad contemporánea recibiría como una apelación directa al consumo. Estas publicidades no aconsejan abiertamente a las mujeres, por ejemplo, que usen un perfume determinado para aumentar las probabilidades de encontrar pareja o conservar su relación matrimonial. En una escena donde el acto de consumo se fusiona con una imagen de intimidad recíproca, el producto es uno más entre otros, e incluso puede llegar a ser virtualmente invisible, como en el aviso para la cadena de hoteles Continental que se describe a continuación. La fotografía publicada en 1990 muestra a un hombre y a una mujer que se encuentran almorzando en un entorno elegante y está acompañada en parte por el siguiente fragmento. Perdón, dijo ella, estoy tentada de risa. No sabía que la risa estaba en el menú, respondió él. Como se observa, la fotografía y el texto no pretenden vender nada ni convencer a nadie en el sentido tradicional de esos términos. En realidad, el objetivo es lograr que el lector consumidor se sumerja en la intimidad de un momento romántico en el que el consumo se acepta como un acto natural. En la publicidad contemporánea no se intenta llegar al lector consumidor mediante una retórica persuasiva del tipo si me compra tendrá amor, sino que se trata de convertirlo en voyeur, en el voyeur de una escena íntima donde el consumo no es conspicuo. La ausencia de un argumento comercial revela aún con mayor claridad la metafísica de la publicidad, que borra la distancia entre el sujeto y el objeto de consumo, entre el producto y la relación que éste ayudó a concretar. El producto no solo señala la existencia de un momento íntimo, sino que constituye dicho momento, ya sea un festejo, por ejemplo con champaña, un encuentro de placer sensual, por ejemplo con coñac, o por citar el aviso de cigarrillos Parliament, un receso perfecto, donde el receso del filtro sugiere una especie de rincón para los amantes creado por el acto de fumar juntos, una suerte de refugio para dos o para tres si se incluye el cigarrillo. Otra manera aún más extrema de romper la barrera que separa el consumo del sentimiento o el objeto del sujeto consiste en mostrar el producto como blanco del deseo erótico y romántico. En un aviso de Cognac Hennessy, por ejemplo, aparecen un hombre y una mujer abrazados besándose apasionadamente. El texto dice, si alguna vez te besaron, ya conoces la sensación del Cognac Hennessy. El mensaje de la publicidad, apuntalado por la amalgama visual entre el beso y la botella, es que el consumo de esa bebida equivale a la intimidad erótica, por no decir que la sustituye. De hecho, la pareja abrazada tiene el mismo contorno que una botella de coñac. Ese guiño de la imagen transmite el carácter inseparable de la pareja que conforman el romance y el consumo.
pero además el producto en sí mismo se evapora y quedan los sentimientos evocados como una suerte de esencia pura y destilada. En la década de 1930, una de las imágenes más frecuentes en los avisos publicitarios era la de una mujer cautivando y seduciendo a un compañero que se había mostrado renuente a aceptarla. De manera implícita, el producto apelaba a la seducción. Resolvía el problema de cómo iniciar una nueva relación íntima o rejuvenecer una relación existente. En la actualidad, sin embargo, la mayoría de las publicidades ofrecen como espectáculo recurrente la escena de una relación íntima totalmente consolidada. En ellas ocupa un lugar central el intercambio de objetos, gestos, palabras y momentos compartidos que solo son accesibles para esa pareja. Esta última ostenta su proximidad mediante abrazos, besos, danzas, miradas insistentes y otros gestos de cariño, como tomarse de las manos. En esas posiciones de acercamiento físico, la relación de los cuerpos y las caras representa cierta fusión material y emocional, pero esa intimidad siempre se da en el marco de un acto de consumo, aunque éste se sumerge en el dominio de las emociones y las sensaciones o se funde con ellas. De ese modo, la materialidad concreta y específica de los productos se desvanece en el reino intangible de los sentimientos. El romance, así como los productos que le dan significado y reciben su significado de él, transcurre en la utopía idealizada e intemporal que amalgama la intimidad y el consumo. El acto de tomar bebidas alcohólicas condensa todos los sentimientos de celebración. El de fumar cigarrillos representa los sentimientos de relajación y aislamiento en el mundo íntimo. Y en los diamantes se refleja el amor eterno. Si bien en estas publicidades las parejas dan la impresión de estar felizmente casadas, otra diferencia con los avisos de principios del siglo XX es que los más actuales no suelen hacer mención explícita del matrimonio en sus textos, y mucho menos de la crisis matrimonial. En lugar de ello recurren a la imagen discreta de una relación conyugal íntima y estable, que en general se pone de manifiesto mediante el uso de alianzas por parte de los modelos, quienes suelen ser mayores de 30 años. Aunque hay muchas parejas publicitarias que tienen entre 20 y 30 años, la mayoría parece pertenecer a la categoría de los 30 y pico, o sea, al grupo de adultos que ya ha alcanzado el grado de estabilidad matrimonial y el estatus profesional que en la clase media y media alta con frecuencia se asocian a la, entre comillas, madurez. Ahora bien, no resulta extraño que estas publicidades apunten al público reflejado en los modelos que contratan, ya que las parejas casadas representan una porción más amplia del mercado, con mayores recursos económicos que las parejas que no conviven o los hogares conformados con uno solo de los progenitores. No obstante, aunque el matrimonio se incorpora en la categoría cultural del romance, a diferencia de los avisos publicados en los decenios de 1920 y 1930 que los presentan como conceptos potencialmente incompatibles. Este modelo de pareja no reviste un carácter doméstico. Resulta muy significativo que en estas imágenes de matrimonios jamás aparezcan los hijos y que la escena casi nunca se desarrolle en el hogar. Las publicidades analizadas excluyen el ideal reproductivo e institucionalizado de la vida familiar y ofrecen representaciones de parejas orientadas a la búsqueda del placer individual y el cultivo de los sentimientos personales. En los pocos casos que muestran el hogar, el espacio doméstico posee una fuerte carga estética. Un aviso de diamantes, por ejemplo, presenta a un hombre y a una mujer vestidos con ropa informal, tocando el piano en su casa y besándose apasionados. Otro, para una marca de café, muestra a la pareja recostada en el suelo frente al fuego intenso de un hogar rústico, pero decorado con delicadeza. En el tercero, que promociona una marca de vajilla, aparece el hombre vestido de smoking y la mujer vestida de gala, preparando la comida en la cocina y riéndose juntos mientras lo hace.
Como veremos, todos estos avisos, con su visión idealizada del romance y su negación de lo cotidiano, representan un yo antiinstitucional en los confines de una vida en pareja institucionalizada y próspera en términos económicos. En consonancia con la visión utópica del romance, la proximidad física que se exhibe en los avisos ofrece una sensación de igualdad más que de dominio o subordinación. Solo algunas de las imágenes muestran al hombre en posición de protector y a la mujer en posición de admiradora, pero la mayoría de las poses indican que el hombre no domina a la mujer. Por el contrario, la intimidad física y al parecer emocional que se manifiesta en estas imágenes sugiere la existencia de un vínculo igualitario en el que ambas partes se esfuerzan por fusionarse. Además, la frecuencia en el uso de primeros planos, labios que se besan, rostros apasionados, etc., impide la identificación de aquello que Erving Goffman llama marcas de género hiperritualizadas, como la ropa, la postura y el maquillaje, que destacan el género de las personas. Si bien estas marcas pueden aparecer en las fotografías que representan una escena de seducción o en un primer encuentro, quedan notablemente minimizadas en los casos en que la pareja comparte un momento íntimo. El efecto de foco suave o desenfoque, por ejemplo, que suele usarse para generar una sensación de intimidad, ternura y emoción, posee ciertas connotaciones femeninas, y al asociar a los hombres con esos atributos, tiende a desdibujar por lo menos en el plano visual las diferencias de género que comúnmente aparecen en la ropa, el maquillaje y la contextura física. Por lo tanto, la intimidad de una pareja que comparte un momento de ocio ofrece una imagen de igualdad erotizada, con lo cual quedan desactivados los roles tradicionales del hombre protector y la mujer sumisa. Nota del autor. Algunas imágenes publicitarias, aunque no son la mayoría, llegan al punto de representar a la mujer en un rol más firme y enérgico que el del hombre. En 1989, por ejemplo, se publicó un aviso que instaba a las mujeres a regalar diamantes. La foto muestra a una mujer de aspecto audaz, vestida con traje, que está tomando de los hombros a su novio en una pose protectora. Aunque esa campaña se suspendió, el ejemplo vale para ilustrar la tendencia de la publicidad a borrar las diferencias de género. Fin de la nota de la autora. Ahora bien, la mayoría de las mercancías promocionadas en estas publicidades, como los cigarrillos, las bebidas alcohólicas y los destinos turísticos, son aptas para hombres y mujeres, lo que en parte explica esa igualdad de género en las parejas. Además, dado que en el mundo de la publicidad el sujeto de consumo siempre tiene, entre comillas, la libertad de consumir, dicha libertad sugiere de manera implícita que todos los consumidores son iguales. La retórica de la seducción está destinada a las mujeres y a los hombres por igual, en tanto estimula la formación de la propia imagen y del atractivo físico para ambos, así como les promete un romance eterno signado por el ocio. Nota de la autora. Sin embargo, la conducta de hombres y mujeres no siempre se equipara. Por ejemplo, cuando hay alguien que maneja un auto en general es el hombre, mientras que la mujer es quien apoya la cabeza en el hombro de su compañero la mayoría de las veces. Fin de la nota de la autora. No obstante, la tonalidad de esas publicidades que parece hacer caso omiso del género no corresponde a esa androginia propia de la posmodernidad, sino a un desdibujamiento de la distinción entre los atributos masculinos y los femeninos en la esfera tradicionalmente femenina de las emociones y la intimidad. Por otra parte, el romance comparte con el consumo en general ese rostro sin rasgos de género. Como señala el historiador Lawrence Birkin, 1988, la división de géneros propia del siglo XIX se vio borrada por la ideología igualitaria de los consumidores unidos en la función común del deseo. Según este autor, la tendencia de la cultura occidental hacia la disolución de las jerarquías a largo plazo
encontró un catalizador muy potente en la unión entre la cultura democratizadora del consumo y la difusión del psicoanálisis, que, al autoproclamarse como una ciencia, reforzó las teorías sobre la naturaleza originalmente andrógina del ser humano. De acuerdo con Birken, si bien el capitalismo de masas en la era industrial mantuvo la división de roles masculinos y femeninos, así como ciertos estereotipos de género, por ejemplo en las tiendas departamentales y en las publicidades que no eran de carácter romántico. Al mismo tiempo, permitió que los niños y las mujeres se emanciparan como consumidores. En este marco, el psicoanálisis cumplió una función importante al reemplazar la noción de un sujeto productivo por la de un sujeto deseante y al recolocar la sexualidad en el ámbito del deseo, separándola de sus fines reproductivos. Ese doble deseo de bienes materiales y momentos románticos que no hace distinción de género se ha ido haciendo cada día más extensivo a un campo que en general se considera como el bastión de los estereotipos sexuales, el de las imágenes publicitarias con hombres y mujeres en poses románticas. Ahora bien, esa intimidad entre iguales está fuertemente marcada por el aislamiento casi absoluto de la pareja con respecto al resto del mundo. De los 80 visos examinados, 73 presentan a parejas aisladas por completo. En la imagen no aparece nadie más que ellos. En los otros 7 hay más personajes, pero en 3 de ellos están tan lejos y se ven tan borrosos que su presencia es insignificante. En las 4 imágenes restantes, los personajes secundarios aparecen solo para atender a la pareja. Por ejemplo, un camarero, un pianista o un transeúnte que los mira con ojos benevolentes. La única foto en la cual esos personajes ajenos no atienden directamente a la pareja es una donde se observa a un marinero besando con pasión a su novia en medio de una multitud que los ignora. Sin embargo, incluso en este caso, como en la famosa obra de El beso del ayuntamiento del fotógrafo Robert Doisneau, el círculo que forman los protagonistas en su abrazo entre la gente enfatiza el carácter íntimo y espontáneo del beso. Esta imagen típica de la pareja aislada constituye la encarnación visual del yo romántico, tal como lo define la historiadora Karen Listra. En su estudio sobre el amor en el siglo XIX, Listra comprueba que el ideal del yo romántico se configura como elemento esencial de la realización personal y de la felicidad individual. No puede negarse que dicho ideal cultural aún resuena en los iconos románticos de la publicidad contemporánea, pero el espectáculo del consumo de ocio ha reemplazado a la pasión cotidiana del éxito material. A diferencia de aquel ideal, la concepción actual de una vida en pareja aislada del resto del mundo no supone una reclusión en el seno cálido de la intimidad familiar, fuera de la esfera pública, sino un ingreso en el ámbito eufórico del ocio, lo que a su vez implica retirarse del mundo industrial urbano, sus reglas, sus procedimientos y sus restricciones. Mientras que el yo romántico de la clase media en el siglo XIX habilitaba el acceso a la estabilidad familiar, los roles de género y el universo elevado de la introspección, el cultivo del yo romántico en la actualidad puede liberar impulsos dionisíacos orientados a vivir el momento presente en su máxima potencia. De hecho, numerosos avisos muestran el romance como un ámbito de puros sentimientos, sensualidad y placer inmediato al que se llega más por arte de magia que a fuerza de trabajo, y que se encuentra libre de las fricciones y las luchas de poder que existen en las relaciones verdaderas. Los ejemplos abundan. Si crees como muchos en el gran amor de tu vida, deberías usar Juntu. O, si alguna vez te besaron, ya conoces la sensación del coñar Hennessy. En un aviso para promocionar el turismo en Jamaica, leemos lo siguiente: el reino de los 7 sentidos, donde empiezan todos los placeres. Y en otro, para una marca de champaña, encontramos el tópico de la magia. Dice: busca un momento, dale un toque mágico, destapa la magia de Corvel. En una publicidad de colonia masculina se usa un lema intenso pero sencillo: pura atracción. Mientras que otra de Cognac Martel nos invita a
Servir 2 copas de cognac Martel, una para ti y otra para alguien que ames. Luego proceder a besarse de la manera que les plazca. Por último, un aviso para promover el turismo en Quebec combina del siguiente modo el hedonismo gastronómico con la excitación del enamoramiento. Dice: en algún momento entre la ensalada de escarola y la última cuchara de mousse de chocolate volvimos a enamorarnos como la primera vez. Todos estos eslóganes van dibujando una imagen precisa del ideal de romance. Se trata de una experiencia caracterizada por la diversión, los sentimientos intensos, la sensualidad desinhibida, la gratificación inmediata y el placer espontáneo, que se desarrolla en un ámbito de alto contenido estético y alejado de la vida cotidiana. En esta concepción del romance no caben valores como el autocontrol, el esfuerzo y las concesiones, que según la sabiduría popular y los libros especializados en ese tema, resultan necesarios para evitar el fracaso en las relaciones de pareja. Actualmente, en la búsqueda y el cultivo del yo romántico, el fundamento de la identidad personal, femenina o masculina, ya no corresponde a un modelo de relación sacrificada ni a los valores del trabajo productivo en general. Según la teoría estructuralista de la cultura, cada categoría cultural se define en función de sus diferencias con las otras. En el ámbito de la publicidad, el romance se opone a la rutina de la vida cotidiana y más específicamente a la vida laboral. Esta oposición trasciende las distinciones de género y constituye un elemento clave para comprender la categoría de romance en la cultura posmoderna. Los casos analizados son numerosos. En un aviso de joyas para hombres, por ejemplo, aparece una mujer que besa a su pareja tras haberle regalado un anillo de diamantes. Ambos están vestidos de traje, pero el hombre tiene la corbata desatada, lo que indica que han terminado la jornada laboral o que la pasión romántica los libera de las restricciones impuestas por el trabajo. Asimismo, la publicidad apela a hombres y a mujeres por igual, ya que subvierte la conducta estereotípica de cada género al mostrar a una mujer activa y a un hombre en estado de receptor pasivo. Sin embargo, el icono en el cual se manifiesta con mayor eficacia la oposición entre trabajo y romance es el turismo. En un aviso que hemos seleccionado entre muchos de su tipo, aparecen un hombre y una mujer sentados en la terraza de un café, sonriendo con gestos radiantes, mientras de fondo se observa la famosa Torre Eiffel. Como bien señala Roland Barthes, esa torre pertenece al lenguaje universal del turismo. El símbolo deja en claro que la pareja está lejos de su vida cotidiana, que transcurre en los Estados Unidos, pero también le aporta a la experiencia de los turistas la belleza, el prestigio y el romance que convencionalmente se asocian con la ciudad de París. En otra publicidad que promociona los hoteles Hyatt como destino ideal para una escapada romántica, se ve a una pareja caminando por un puente colgante en medio de una vegetación muy espesa y exótica. El texto al pie de la foto dice lo siguiente: brindemos por los viajes en transporte público, las reuniones malas, el clima peor y por estar lo más lejos posible de todos ellos. Como no se define si la voz que habla es la del hombre o la de la mujer, el aviso nos remite al deseo compartido de ambos que quieren alejarse de ese ellos anónimo, propio del ámbito laboral. En otra publicidad de la misma cadena de hoteles aparecen un hombre y una mujer en batas de seda, bebiendo sus copas de champaña cerca de un fino canasto de orquídeas, acompañados de un texto que dice: mañana es domingo, después de almorzar, ¿qué hacemos? Lo que tengamos ganas. Este aviso, que también está destinado a hombres y mujeres por igual, pretende vender al toque height un concepto no muy preciso que apela a sensaciones indefinidas, cuyo denominador común es la oposición a las restricciones, los controles y las frustraciones de la vida laboral. Otras imágenes de la misma campaña muestran a un hombre y a una mujer vestidos de gala, caminando descalzos a la orilla del mar o mojando los pies en una piscina. Esos clichés combinan el valor del lujo con la supresión del protocolo, pues el hecho de que estén descalzos les aporta una pizca de inconformismo y espontaneidad a la escena. En otra publicidad, la revista Money se ofrece como instrumento para alcanzar el éxito económico, mostrando la imagen estereotípica de unas vacaciones. Un hombre y una mujer en la playa vestidos con ropa informal de verano,
mientras el sol se pone en el mar y deja ver un barco a lo lejos. El texto del aviso dice: las revistas de turismo sirven para mostrarles lugares como este. Nosotros estamos para ayudarlos a llegar ahí. Una vez más, la publicidad recurre al género neutro y, a pesar de ser una revista destinada principalmente al mundo empresarial, incluye a hombres y mujeres en la promesa de poder tener una vida después del trabajo, compuesta de viajes, momentos románticos y tiempo libre. Con la imagen de la pareja de turistas, la búsqueda de experiencias intensas y diferentes que se ha incorporado de manera tan íntima a las definiciones contemporáneas del romance, se traduce a su vez en ese panorama de paisajes naturales y lugares exóticos. El título de este apartado, Usted podría estar aquí, ilustra la invitación constante de la publicidad a trasladar ese mundo de viajes y exotismo al aquí y ahora. Se trata del lema que aparece en un aviso de Citibank junto a la foto de un hombre y una mujer vestidos con ropa de verano, caminando bajo la luz del sol por el borde de una piscina. Como se observa, el banco ya no apela a la mentalidad precavida del ahorrista ni a la racionalidad de aquellos que piensan en el futuro para procurar la seguridad económica de su familia. En lugar de ello, nos incita a ser consumidores de ocio, turismo y romance, sugiriendo que abandonemos la temporalidad lineal del trabajo para sumergirnos en un presente intenso de placer y recreación. Otro ejemplo llamativo es el de un aviso para promocionar el turismo en Mérida, México. En uno de los pocos casos en que no se observa un contacto físico cercano, aparece el torso desnudo de un hombre apoyado en el balcón de un cuarto de hotel, con decoración de estilo colonial español. Más allá se ve una iglesia blanca de cemento, también de estilo colonial. La mujer está en camisón, sentada sobre la cama recuperándose aparentemente de una escena de sexo intenso. El texto reza: atardecer en Mérida. Desde la ventana, mientras se acerca la noche, viene flotando en la brisa la suave música de una guitarra que toca una canción de amor. Y aunque no hablas ese idioma, hoy entiendes cada una de las palabras. Al combinar el estilo de los catálogos de viaje con la retórica romántica y el uso de la segunda persona que caracteriza el discurso publicitario, el texto entrelaza lo extranjero y lo exótico con el cliché romántico de la canción de amor y la languidez sexual de los países tropicales, para crear una imagen prototípica de alto contenido estético que une el anhelo del exotismo y tiempo libre con la sensualidad del sexo. Otra publicidad en la que no aparece contacto físico entre el hombre y la mujer es la del gin inglés Beefeater. En ella se presenta a un hombre trepado al tronco de una palmera sobre la orilla del mar y una mujer recostada en una hamaca que cuelga del mismo tronco. El texto dice: en el Caribe hay 15 islas privadas en venta, pero Beefeater hay uno solo. Este aviso juega con un sueño que se considera compartido por casi toda la clase media estadounidense, el de poseer una isla privada, y así combina la fantasía del romance eterno alcanzado mediante la emancipación de las restricciones que impone el trabajo productivo con la fantasía de la propiedad privada absoluta, en una isla que crea la ilusión de la soberanía total, y el individualismo consumado, en una especie de Robinson Crusoe que vive de vacaciones. Como se ha observado, el doble tópico del romance y el turismo es muy frecuente. Tal es así que, en un ejercicio de abstracción, puede reducirse a unos pocos símbolos fundamentales sin dejar de entenderse. En una campaña de gráfica para los cigarrillos Parliament, por ejemplo, se ve a una pareja de pie frente a distintas formas geométricas gigantescas de color blanco, que, a pesar de no representar a ningún referente reconocible como la Torre Eiffel o la Catedral de Mérida, logran evocar ciertos lugares exóticos. Una serie de columnas blancas representan a Grecia, una pirámide blanca representa a Egipto, y un cilindro blanco de baja estatura representa una casa del Mediterráneo, así como un fondo liso de color azul profundo representa los cielos del sur. Todos estos son símbolos estéticos y casi abstractos de países no industrializados con escasos centros urbanos que se asocian al estereotipo del romance. La reducción de los paisajes realistas a estas formas geométricas minimalistas, que son como caricaturas de esos destinos exóticos, indicaría entonces que los clichés publicitarios se han consolidado tanto que pueden funcionar en sí mismos como referentes y objetos de deseo, sin necesidad de recurrir a los espacios reales.
En otro cliché visual se puede observar el mismo desplazamiento del significado. Se trata de las fotografías que muestran a una pareja en primer plano con los hombros descubiertos. Dado que esa imagen casi siempre se usa para vender anteojos de sol o tiene como trasfondo un paisaje de playa, los hombros desnudos se convierten en símbolo de vacaciones más que de erotismo, como sería de esperar. Los símbolos abstractos que se han mencionado señalan un aspecto fundamental de estos íconos del romance. La idea no es que hagan referencia a un tiempo, lugar o monumento concreto, sino más bien que evoquen un espacio genérico relacionado con el turismo y el ocio. En su estudio sobre la estética de la publicidad, Michael Judons, 1986, página 214, sostiene lo siguiente. La abstracción es esencial para la estética y la intención de la publicidad estadounidense actual, destinada a vender bienes de consumo, ya que no representa la realidad, pero tampoco construye un mundo totalmente ficticio, sino que existe en su propio plano, al que aquí se denominará realismo capitalista. Con este término se pretende distinguir a una serie de convenciones estéticas, pero también vincularlas a la economía política, cuyos valores ellas ensalzan y promueven. Fin de la cita. Ahora bien, a la reflexión de Judson se podría agregar que, si la abstracción resulta central para el realismo capitalista y sobre todo para los íconos publicitarios del turismo romántico, es porque transmuta un grupo de símbolos complejos en utopías colectivas. En efecto, la imagen de unas vacaciones en pareja tiene mayor carga utópica que ningún otro ícono romántico porque, como afirma Bloch, 1988, la utopía describe un conjunto alternativo de relaciones más deseables en un tiempo y un espacio diferente. Si bien son un producto creado por ciertas clases específicas y para ellas, las vacaciones pretenden trascender la división de clases. Al igual que en las celebraciones rituales de las festividades, en las vacaciones se desdibujan las distinciones sociales cuando los participantes se relajan y comparten el placer. El tiempo libre en general y en especial las vacaciones, que son la encarnación del ocio por antonomasia, contienen fantasías de libertad y opulencia, pero también de lazos sociales auténticos y voluntarios. Esa fantasía ofrece una visión sagrada del tiempo en la que también se suspenden las distinciones entre el pasado, el presente y el futuro. Como plantea Gary Cross, 1992, página 176, especialista en historia del ocio, las vacaciones constituyen el ámbito de trascendencia de esos pueblos modernos e industrializados para los cuales la vida después de la muerte se ha tornado más intangible. Fin de la cita. Como se verá a continuación, esa dimensión espacio-temporal alternativa de la utopía romántica se expresa en su máxima potencia con las imágenes de paisajes naturales. Un amor tan natural. Uno de los temas centrales de la cultura occidental contemporánea es la división entre el yo que se da a ver en la esfera pública y el yo auténtico, cuyo hogar es la esfera privada de la familia, el amor y los sentimientos. Véase Goffman, 1967. Sin embargo, la publicidad actual se aparta un poco de esta dicotomía y nos da a entender que el verdadero yo romántico no se manifiesta mejor en los confines privados de la esfera doméstica, ni en los espacios abarrotados de la industria del entretenimiento, sino en ese ámbito intermedio de liminalidad que está compuesto por el turismo, el ocio y la naturaleza. Nota de la autora. Esta idea se desarrolla a fondo en el capítulo 4. Fin de la nota de la autora. Esta última constituye la escenografía romántica por excelencia en tanto es el único entorno simbólico que posibilita la expresión total de los sentimientos, entre comillas puros, y en consecuencia la desinhibición del yo verdadero, pues elimina o minimiza las referencias a los roles familiares, sociales o de género. De hecho, los paisajes naturales superan ampliamente a otros sintagmas visuales en las imágenes publicitarias románticas. Entre las 80 publicidades analizadas para este estudio, 31 corresponden a escenas naturales, de las cuales 22 transcurren a orillas del mar o de un lago y el resto en el bosque o en el campo. Por lo tanto, el momento romántico ideal ocurre en un lugar remoto, ya sea una isla exótica, un bosque frondoso o un lago de aguas serenas, que está simbólicamente aislado del universo industrial y urbano del trabajo, las oficinas y los negocios.
Sin embargo, la naturaleza que se presenta en las publicidades no es la misma naturaleza que se asocia con los terratenientes y los trabajadores agrarios, sino más bien la que se observa en la iconografía y las convenciones propias de los paisajes artísticos del siglo XIX. La tradición francesa, tan influyente en la iconografía moderna, encapsula la naturaleza en ciertas vistas y escenas codificadas para incorporarla a las formas emergentes de consumo urbano. Según Nicolas Green, especialista en historia de la pintura francesa del siglo XIX, la producción de paisajes naturales de esa época constituye en esencia un asunto privado y doméstico, lo que podría relacionarse fácilmente con la publicidad. Esa naturaleza encapsulada, fragmentada en estereotipos visuales reconocibles, se reduce a la escala del espectador consumidor para que éste pueda contemplarla cuando lo desee. En las imágenes publicitarias, los paisajes naturales están repletos de elementos residuales que corresponden a esa ideología burguesa del siglo XIX. El aparente estado agreste e indómito de la naturaleza evoca fantasías robinsonianas de dominio y soberanía, pero al mismo tiempo refleja los sentimientos de la pareja y posibilita la expresión del yo verdadero. En este espacio simbólico que se contradice con el mundo del consumo y las ciudades, la pareja encuentra, nos dice Green, la confirmación del yo junto con la inmersión de la individualidad en algo que la supera. Esto último permite que surja una visión utópica del yo romántico, en la que la naturaleza funciona como espacio geográfico alternativo, pero también como vehículo que transporta a la pareja al tiempo de la utopía mediante dos modos de representación diferentes, la nostalgia y la sublimación. La estética de la nostalgia recurre a ciertos códigos establecidos que al mismo tiempo evocan el pasado y borran la distancia que nos separa de él con el fin de transportar allí al espectador consumidor. Según Fredric Jameson, 1984, página 68, esta aproximación al presente mediante el lenguaje del pastiche del pasado estereotípico dota a la realidad actual y al carácter abierto de la historia presente del hechizo y la distancia de un brillante espejismo. Fin de la cita. Ahora bien, las imágenes publicitarias poseen cierto brillo en el sentido más literal del término, y el pasado estereotípico que suelen invocar es un pasado imaginario anterior a la modernidad. Ese carácter premoderno se representa con realismo mediante el uso de la ropa, los paisajes naturales desprovistos de toda referencia a la tecnología y la película fotográfica de grano suave, que se asocia al estereotipo del mundo, entre comillas, refinado del siglo XIX. Con el modelo ideal de naturaleza creado por los pintores, los escritores, los poetas y los filósofos estadounidenses de esa época como base, la utopía bucólica de las imágenes publicitarias y de la cultura de masas en general encarna ciertos valores y arquetipos opuestos a la decadencia generada por la tecnología, los grandes centros urbanos y la competencia en el mundo laboral. Es más, Roland Marchand, 1985, ha detectado la presencia de este prejuicio antimoderno en imágenes publicitarias que datan de la década de 1920, correspondientes a aquello que él describe como la gran parábola de la civilización redimida, es decir, a la idea de que la civilización es nociva y la naturaleza puede salvarnos de ella. De esta manera la naturaleza, y junto con ella el amor romántico, se vincula a un yo antiinstitucional que surge en el siglo XIX, como señala Listra en el año de 1989 en su página 20. Aunque esto se expresaba de distintas maneras, los enamorados del siglo XIX empleaban un concepto del yo opuesto a los roles tradicionales para subrayar que lo más auténtico de sus identidades quedaba oculto bajo las convenciones sociales. Esta idea de una esencia individual oculta pero más pura compone los cimientos del yo romántico. Fin de la cita. Ese tópico cultural que combina la autenticidad con el aislamiento surge en la segunda mitad del siglo XIX. Según los estudios realizados por Ellen Rodman, 1984, y Elizabeth McKinsey, 1985, a partir del año 1870, las parejas de recién casados comienzan a evitar las lunas de miel tradicionales, en las que se visitaba a la familia y a los vecinos, para aislarse a solas en las cataratas del Niágara y en otros sitios turísticos con paisajes naturales grandiosos.
Como agrega Listra, 1989, página 38. El concepto de intimidad propio de la clase media estadounidense en el siglo XIX equivale a un modelo de expresión natural del yo llevado a su punto máximo. En la mayoría de los casos, este modelo implica un esfuerzo por parte de ambos enamorados para quitarse todas las máscaras, abandonar todas las formalidades y desprenderse de todos los roles sociales normativos, con la excepción del yo romántico. Fin de la cita. Ahora bien, antes de que se produjera este fenómeno, esa noción burguesa del yo romántico estaba atada a la esfera doméstica del hogar. Sin embargo, el modelo actual de romance despoja a sus participantes de todo ámbito y rol social definido al colocarlos en el espacio liminal de la naturaleza. Así no se hace hincapié en la identidad masculina o femenina, ni en sus respectivos roles, sino que se intenta difuminar y fusionar esas dos identidades, sin distinción de género, en la esfera común del ocio donde reinan la emoción y la atracción pura. La evocación de ese universo perdido de la naturaleza y el amor pretende redimir al yo no solo de su caída en la artificialidad moderna, sino también de su liviandad, ya que recupera la seriedad y el peso que parecían tener los gestos de intimidad entre hombre y mujer durante la era victoriana, cuando la distancia social y la discreción prestaban al romance un aura palpitante de transgresión. Es más, mediante el recurso de la metonimia, el modelo nostálgico eleva también el consumo, que se transforma en un fenómeno más intenso y profundo. En efecto, dicho modelo retorna a un tiempo pasado, cuando los bienes eran escasos y por lo tanto más preciados, para revestir a los objetos de un valor y una exclusividad que han desaparecido pero que, como da a entender la imagen publicitaria, pueden resucitar cual ave fénix si el acto de consumo se realiza en circunstancias que allí se muestran. Por lo tanto, la naturaleza funciona en esas imágenes como un significante temporal más que espacial, un significante que permite recuperar la exclusividad y la profundidad mítica del acto de consumo en la era premoderna y proyectarlas a la actualidad. Así la modalidad nostálgica amalgama el pasado y el presente, o mejor dicho, evoca el pasado como medio para transgredir y transfigurar el presente. En la estética de la nostalgia, los publicitarios utilizan imágenes naturales para promover un ideal de consumo que, mediante eufemismos, niega la propia naturaleza del mundo que posibilita la existencia del consumo. Así, el mismo orden capitalista que destruyó ese ideal de naturaleza lo sacriliza ahora mediante la publicidad. Allí donde el trabajo productivo requiere el control sistemático de la naturaleza o directamente su destrucción, así como la disciplina y la vanencia del yo, la imagen de la naturaleza en la publicidad contemporánea proclama que el consumo es un medio para recuperar el acceso a los tesoros perdidos, al yo verdadero, a las relaciones auténticas y a un mundo natural majestuoso y benévolo. En efecto, el antimodernismo y el sentimiento de nostalgia por el paraíso perdido de la naturaleza y la verdad constituyen dos tópicos fundamentales de la cultura capitalista, amplificados mediante la asociación recurrente con la temática del romance y el ocio. Por otra parte, el segundo modo de representación estética que transporta al romance y a la naturaleza hacia una temporalidad utópica es la sublimación. Según Burke y Kant, lo sublime expresa el rostro sobrecogedor, incluso espantoso de la naturaleza, evocando un sentimiento de asombro y conmoción que lleva al límite la capacidad humana de representación. El movimiento romántico que domina la paisajística estadounidense del siglo XIX promueve una sensibilidad estética e intelectual de empatía con lo sublime en la naturaleza. Nota de la autora. Sin embargo, el movimiento también presenta tópicos nacionalistas, como en la obra del pintor Frederick Church. Fin de la nota de la autora. Los artistas románticos encuentran en lo sublime el fundamento para un culto a la naturaleza, que combina ese nuevo deseo de representarla como un torbellino de emociones poderosas con su reacción nostálgica contra la modernidad, que está destruyendo esa naturaleza mediante el racionalismo científico, el progreso tecnológico y el capitalismo industrial. No obstante, durante el siglo XIX, lo sublime se manifestaba principalmente en los paisajes de montaña, que sobreviven en los avisos turísticos para destinos como los Alpes, los Andes o las cascadas de Hawái.
mientras que hoy esa cualidad, asociada con la inefabilidad y la intensidad pura de los sentimientos, se ha hecho extensiva a otros escenarios más conducentes para el ocio y el romance. El ejemplo paradigmático de este fenómeno es la playa, que supera ampliamente a otros ámbitos naturales como espacio arquetípico para el romance. De acuerdo con Fredric Jameson, 1984, la noción de lo sublime tiene como eje la idea de lo indecible. Se trata de una potencia natural con su correspondiente respuesta emocional que trasciende la posibilidad de ser comunicada. En las playas de los avisos románticos, esta idea se transmite mediante la soledad y el silencio, el aislamiento de la pareja, lejos de las distracciones y los ruidos provocados por otras personas. Si bien la playa es en esencia un constructo de la industria turística, la publicidad la despega de la comercialización y la gran concurrencia que caracterizan a los centros de vacaciones. De hecho, los avisos publicitarios siempre muestran playas desiertas. Las personas que allí aparecen están absortas en su visión intensa de la naturaleza y de su pareja, y los sentimientos que evocan esas imágenes presentan una profundidad y un peso correspondientemente inefables. El tiempo que invocan estas visiones utópicas del romance y la naturaleza no se proyecta hacia el futuro lineal propio de las utopías mesiánicas, sino más bien constituye una combinación de tres categorías temporales diferentes: el pasado de la autenticidad perdida, el presente eterno de la intensidad y el consumo, y la intemporalidad de lo sagrado. En los símbolos y en los espacios abstractos y genéricos de la naturaleza y los destinos turísticos se entrelazan categorías como el pasado mítico de la nostalgia, el presente eterno de lo sublime y la intemporalidad sacralizada del ocio. Según Jean-François Lyotard, esta pluralidad de temporalidades heterogéneas es lo que define a la condición posmoderna, caracterizada por Dick Heveridge como un presente continuo en el cual han habido todos los humanos de todos los tiempos y lugares, eternamente inmovilizados entre un futuro siempre incierto y un pasado irrecuperable en proceso de desintegración que se recuerda a medias. Fin de la cita. A diferencia de las utopías clásicas, la utopía romántica de la publicidad no ofrece una narrativa de progreso, sino que genera la inclusión de distintas temporalidades dentro de la categoría de intensidades románticas. Esta idea es desarrollada a fondo en el capítulo 5. El romance como opulencia invisible. La condición posmoderna no es solo una categoría estética, sino también un modo de representar las relaciones sociales y dar cuenta de ellas. De ahí la pregunta por el carácter de esas relaciones sociales y el significado social de las imágenes estudiadas. Si se establece una rápida comparación entre las fotografías y las ilustraciones publicitarias del periodo de 1900 a 1930 y las correspondientes al periodo de 1989 a 1991, enseguida surgen dos diferencias importantes. Primero, la ostentación de artículos de lujo que caracteriza a las imágenes más antiguas disminuye de manera considerable para dar lugar a tópicos visuales como el ocio y la naturaleza. Segundo, los avisos de principios del siglo XX distinguen claramente a los matrimonios de las parejas en situación de cortejo, mientras que las publicidades más actuales apenas presentan algunos detalles discretos como las alianzas que indican el estado civil de los participantes. Se podría decir entonces que la representación visual del matrimonio ha adquirido un carácter eufemístico, con la frecuente negación de las escenas domésticas, y que los atributos del matrimonio han ido quedando cada vez más sumergidos bajo los atributos de la seducción y el relax. En cuanto a la primera diferencia, incluso en los casos en que el romance se asocia con la ostentación de bienes de lujo, a menudo se presenta en una escena informal, caracterizada por la espontaneidad y la intimidad, que desactiva una de las funciones tradicionales del lujo, la reafirmación del poder social. En un aviso para una marca exclusiva de vajilla, por ejemplo, se observa a un matrimonio en una pose sugerente bajo las sábanas y con los hombros al desnudo, a punto de consumir un opíparo desayuno. Así, el carácter íntimo y el ritmo presuntamente ocioso de un desayuno en la cama subsumen la elegancia formal de la vajilla. Ahora bien, dada la relación atractiva y eficaz del romance con la opulencia en la historia de la publicidad,
cabe preguntarse por qué se ha minimizado la temática del lujo y se ha sobredimensionado tanto el tópico de la naturaleza. ¿Por qué se ha vuelto tan dominante la imagen de la playa desierta en las publicidades románticas de la actualidad? Desde aquí proponemos que, a diferencia de la temática relacionada con el lujo, los tópicos como la naturaleza, la sencillez, el exotismo y la intimidad romántica no presentan distinciones de clase ni de género. Nota de la autora. Sin embargo, en la medida en que las publicidades muestran parejas de personas blancas y heterosexuales, resulta evidente que excluyen a las minorías étnicas y a los homosexuales. Fin de la nota de la autora. Como hemos señalado desde la década de 1930, el romance se ha ido alejando de las imágenes que representan el glamour, la elegancia y la riqueza, para acercarse cada vez más a las imágenes de una naturaleza ajena a las distinciones de clase. Ya en el siglo XIX la imagen de la naturaleza comenzaba a volverse hegemónica, porque abarcaba distintos grupos y trascendía las divisiones y las distinciones sociales. En efecto, se trata de un tópico que, como el romance, el ocio y el aislamiento, desdibuja y trasciende los límites sociales, pues resucita la autenticidad perdida de un yo primitivo y apunta a aquello que presuntamente constituye el denominador común universal de la humanidad. La naturaleza y el conjunto de significados simbólicos que se asocian a ella, como la sencillez, la autenticidad y la libertad, sirven para armonizar dos ideales utópicos: el de las relaciones sin desigualdades sociales ni de género con el de la opulencia y la abundancia de tiempo libre. El primero constituye una utopía de sencillez, intimidad y autenticidad bucólica que apela a nuestra identidad, entre comillas, más genuina, y por lo tanto trasciende el consumo y a la sociedad, mientras que el segundo configura una utopía del ocio, en la cual hombre y mujer fusionan sus identidades para gozar de una libertad y un placer sensual que los abstraen de la disciplina y las jerarquías propias del mundo laboral. Como se ha planteado, la temática de la naturaleza puede establecer una mediación simbólica entre esos dos significados hasta llegar a fusionarlos, puesto que representa un ámbito espacio-temporal utópico que se encuentra más allá del consumo, pero también refleja precisamente los privilegios concretos y reales de las personas que poseen el dinero y el tiempo libre necesario para disfrutar de sus paisajes. En consonancia con la estética populista e inclusiva del postmodernismo, la imagen del ocio junto al sintagma subyacente del romance y la naturaleza promueve el consumo en tanto idioma universal y global que abarca las diferencias y las diluye, aunque este último constituye el motor del sistema económico de clases que genera esas mismas diferencias. Nota de la autora. Terry Eagleton, 1986, destaca que la retórica de la cultura posmoderna, con su gran capacidad inclusiva, guarda afinidad con el capitalismo transnacional, que también trasciende las fronteras. Fin de la nota de la autora. La dimensión utópica del romance en la cultura posmoderna tiene como eje esa negación y afirmación simultánea del consumo, lo que se torna más que evidente si uno observa las imágenes de viajes y turismos que abundan en el mundo publicitario. En efecto, el turismo constituye el dominio más mercantilizado en la esfera del ocio. Por un lado, suele demandar al consumidor una cantidad significativa de dinero y tiempo disponible. Por el otro, para el productor supone una explotación intensiva del paisaje y una transformación de los ámbitos naturales en zonas comerciales que puedan satisfacer las necesidades y los deseos de los turistas. El turismo requiere que los paisajes naturales, los grupos étnicos o las ciudades se organicen geográfica y simbólicamente, de acuerdo con las exigencias de la explotación comercial, es decir, el paquete turístico. Los escenarios se clasifican y se dividen en unidades aptas para ser integradas a la red comercial de operadores turísticos y agencias de viajes. La explotación económica de la naturaleza y de las culturas locales se logra cuando esos elementos son transformados en objetos para la contemplación, mediante una iconografía saturada de significados que pueden venderse en la industria turística. Por ejemplo, la playa desierta para las parejas que buscan intimidad, los destinos exóticos para la búsqueda de aventuras y emociones, o los hoteles de lujo con piscina para los enamorados que quieren divertirse y relajarse.
tanto en el turismo como en el romance, la línea divisoria entre el signo, el bien de consumo y el referente se diluye o directamente desaparece. Se trata de imágenes que en realidad son simulacros, copias estereotípicas de un original que no existe. Ahora bien, es de suponer que los turistas que adquieren estos paquetes no buscan una verdadera aventura con los consiguientes riesgos e incomodidades. En ese caso no comprarían un paquete. Lo que en realidad buscan es vivir la experiencia de incorporarse a esa imagen segura y prefabricada que ha recibido de la industria turística la etiqueta de aventura. Así el signo, la imagen, se transforma en el bien o mercancía que pretende vender. En cuanto al ocio, casi por definición, alude a un mundo de opulencia sin clases. El, entre comillas, derecho al ocio nace en la década de 1920 como una de las demandas sociales más importantes de los trabajadores. Cross, 1992. Gracias a la lucha obrera, el salario aumenta de manera considerable y se generaliza en todos los segmentos de la sociedad. Desde entonces simboliza una utopía sin clases, puesto que apela e incluye a todas ellas, al mismo tiempo que promete la eliminación de las divisiones sociales. Véase Gartman 1991. No obstante, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir de la década de 1960, el ocio se extiende tanto que se transforma en una de las características determinantes del capitalismo avanzado. En efecto, la expansión espectacular del turismo interno e internacional, así como de la cultura popular y los medios masivos de comunicación, todos los cuales venden productos para el ocio, pone de manifiesto uno de los cambios más drásticos en nuestra economía y en nuestra cultura. El sistema capitalista ya no se dedica solamente a la explotación y la administración de los recursos naturales, sino que se ha volcado hacia una economía de servicios, caracterizada por los bienes intangibles y las grandes empresas multinacionales. En este sentido, la incorporación del romance al concepto de ocio naturaliza esas transformaciones y se ofrece como ícono por excelencia de la economía y la cultura del capitalismo avanzado. Asimismo, el ocio presenta un carácter típico de lo posmoderno en otro aspecto. Se ha convertido en el atributo distintivo de la nueva clase social relacionada con el sector de los servicios, la nueva pequeña burguesía, los nuevos intermediarios culturales, o como se los conoce popularmente, los yuppies. Según el sociólogo inglés Scott Lash, 1990, esta nueva clase media, que crece a un ritmo muy veloz, es el resultado de la expansión en el sector de los servicios. Se trata de personas que se dedican a los servicios de comunicación como la publicidad o los medios masivos, las tecnologías informáticas como la programación y las finanzas internacionales. Los integrantes de esta nueva clase son los principales productores y consumidores de la cultura posmoderna, que a su vez legitima y promueve sus intereses. Aunque cuentan con un capital educativo y económico importante, cultivan la retórica de la oposición, la subversión y la diferencia. Esto explicaría por qué las imágenes publicitarias de la actualidad suponen cierto grado de opulencia, pero al mismo tiempo dejan ver cierto anhelo por una frugalidad bucólica sin distinción de clases y por una expresión auténtica de los sentimientos intensos. Como sostiene Bourdieu, 1979, este grupo de los nuevos intermediarios culturales combina exigencias que son contradictorias. Sus integrantes carecen de capital cultural y padecen de inseguridad social, pero aspiran a la legitimidad cultural. Ocupan posiciones relativamente importantes en empresas e instituciones establecidas, pero cultivan la expresión del yo, la espontaneidad y la aventura, que resultan incompatibles con el orden jerárquico y el etos laboral de la clase media. Si bien están integrados a la fuerza laboral, buscan experiencias nuevas e intensas y los obsesiona su aspecto físico y su identidad. En este marco, el ocio se ha transformado en una esfera fundamental para manifestar y reconciliar esas tendencias contradictorias, ya que dentro de ella la nueva pequeña burguesía puede aspirar a adquirir cierto capital cultural mediante el consumo de turismo, por ejemplo en destinos históricos o exóticos. Puede expresar su identidad consumista, por ejemplo en hoteles, restaurantes, clubs nocturnos,
y autos de alquiler, y al mismo tiempo puede cultivar esa apariencia de individualidad, bucolismo, autoexpresión y espontaneidad. Los especialistas en publicidad, por supuesto, aprovechan estas contradicciones en tanto los ayudan a promover el consumo mediante recursos eufemísticos. En función de todo esto, se podría afirmar entonces que la generalización de imágenes de la naturaleza y sobre todo de playas desiertas en la publicidad guarda una relación estrecha con el etos de esta nueva clase. En efecto, la playa desierta constituye un espacio intermedio de liminalidad que subvierte los valores del trabajo y ensalza el carácter sano de la recuperación de la individualidad, pero al mismo tiempo supone la existencia de las agencias de alquiler de autos, los centros comerciales, los bares y los restaurantes que hoy en día son apéndices de casi todos los pueblos y ciudades balnearias. Así esta funciona como la inversión retórica consumada del mundo de quienes trabajan en el sector de los servicios. El sol y la playa son antónimos visuales y sensoriales del universo de las oficinas, que exige un estricto control del cuerpo, la ropa y los modales, gobernados por las normas de protocolo, así como también un manejo sutil y delicado de las emociones propias y ajenas, por no mencionar el encierro y la inactividad física. En la playa, por contraposición, la ropa es casi inexistente, mientras que se destaca la preocupación por el aspecto físico y la belleza, ya que el cuerpo semidesnudo debe mostrar signos de buena salud, buena atención y buen estado, componentes del etos de la nueva burguesía que exige estar, entre comillas, en forma. En esta ecuación el romance cumple la tarea de informalizar la expresión pública del yo, a la vez que lo vincula a la esfera privada y coloca los sentimientos y la autorrevelación en el centro de ese paraíso recobrado. Sin embargo, la playa también constituye un modelo arquetípico de aquello que Fred Hirsch, 1976, especialista en economía política, define como bienes posicionales, cuyo valor deriva de la escasez y por lo tanto depende de la cantidad de personas que quieren consumirlos. Es decir, que uno puede disfrutarlos en tanto posea el monopolio de ellos. Los paisajes naturales responden a la condición que Hirsch denomina escasez subjetiva. Cuantas más personas quieren consumir ese bien, menos puede gozar de él cada individuo en particular. Si la escasez conlleva un valor económico, la capacidad de procurarse una porción aislada y privada del paisaje natural acarrea una recompensa cultural y económica, a saber, la reafirmación elitista de la individualidad acentuada por el prestigio que deriva de poseer o usar un bien escaso. De esta manera, el capitalismo ha usurpado y destruido no solo el paisaje, sino también la posibilidad de disfrutar un espacio natural que no esté contaminado por la huella visible del capital, es decir, por la explotación intensiva que caracteriza a los centros turísticos. Así, paradójicamente, las imágenes publicitarias del romance reafirman los propios valores económicos que el capitalismo ha tornado escasos y por lo tanto costosos, a la vez que niegan la presencia del dinero y la mercancía. El paisaje más romántico es también el más oneroso, al menos en términos de los costos turísticos. Se trata de un espacio en esencia agreste, o sea, alejado del mundo industrial, y aislado, o sea, incontaminado por la presencia del capital y de los turistas de clase media y obrera. Ahora bien, cabe preguntarse por qué este ideal agreste se manifiesta sobre todo en imágenes de parejas. Parte de la explicación se relaciona con la estratificación económica contemporánea. A pesar del aumento en la cantidad de hogares conformados con un solo de los progenitores durante los últimos 20 años, la mejor manera de alcanzar un poder adquisitivo relativamente alto sigue siendo en la mayoría de los casos la formación de un núcleo familiar con doble ingreso. En consecuencia, no es de extrañar que la publicidad privilegie la representación de parejas, puesto que en tanto unidad principal de consumo y de movilidad social, el matrimonio constituye un elemento clave para la estructura social del capitalismo tardío. El potencial de la utopía romántica reside entonces en la doble capacidad simultánea de reafirmar los valores del capitalismo postindustrial y convertirlos inversamente en símbolos de sencillez primitiva y emotividad pura. La utopía romántica posmoderna contiene la fantasía de un mundo de ocio auténtico e igualitario,
pero a la vez consolida las nuevas divisiones e identidades sociales. Ahora bien, según Bloch, 1988, el concepto de falsa conciencia no alcanza para explicar la persistencia y la generalización de ciertos tópicos culturales, sino que se debe pensar en una suerte de plusvalía, la, entre comillas, esperanza que contienen las utopías. En efecto, la utopía elimina las contradicciones y presenta el espectáculo de una humanidad satisfecha, no por la trascendencia, sino por la negación de las relaciones sociales existentes. La utopía romántica apela a los símbolos de la buena vida, que a la vez encarnan y niegan los valores del capitalismo. Esta doble cara de la utopía romántica puede entenderse en términos de las propiedades sociológicas de la cultura posmoderna en general. En ese sentido, Scott Lash, 1990, propone una interesante dicotomía entre dos formas de posmodernismo, el institucional y el contestatario. Mientras que el primero no representa ninguna amenaza para la ideología burguesa y más bien recoloca al sujeto en lugares fijos como el consumo, la identidad individual y las jerarquías culturales, el segundo intenta romper las barreras y problematiza los puntos de anclaje tradicionales de la identidad y la representación. La utopía romántica incorpora la retórica del posmodernismo contestatario e igualitario al mismo tiempo que legitima el etos consumista burgués y la identidad de la nueva clase media. Los códigos se agotan. La afirmación de que estas temáticas posmodernas tienen carácter utópico puede parecer contradictoria, ya que el posmodernismo se destaca por su naturaleza anti-utópica. No obstante, la utopía seca supone la proyección del yo y la comunidad en un relato racional de liberación y progreso, pero la utopía publicitaria apela a fantasías individuales semiconscientes de amor y poder, con la naturaleza fragmentaria de los sueños nocturnos. La utopía romántica elimina la distancia tradicional entre la mercancía y la estética, los signos y la realidad, los sentimientos y la exhibición. Como sostiene Jean Baudrillard, los signos y solo los signos constituyen el núcleo central de la producción y el consumo capitalista en la actualidad. Es más, la utopía romántica le ha dicho adiós a la subjetividad coherente, pragmática y racional que alguna vez dominó el capitalismo industrial, pero también a las utopías colectivas que se le resistieron. Se trata de un fenómeno que evade la unidad clásica del discurso narrativo para ofrecer un collage de imágenes desconectadas, cuyo único factor en común está dado por la expresión triunfal de los deseos. Cabe entonces preguntarse si las imágenes románticas de la publicidad estructuran una utopía en la que puede articularse una identidad coherente, o si apuntan a la fragmentación y la implosión de la identidad posmoderna. ¿Qué efecto tiene en la constitución de un imaginario utópico romántico la inagotable obsesión visual de nuestra cultura con el amor, el ocio y la naturaleza? Los capítulos 4 y 5 de este libro, así como el resto del capítulo 3, pretenden abordar estos interrogantes desde una perspectiva empírica. En su completo análisis de la publicidad a principios del siglo XX, Roland Marchant, en 1985 y en su página 235, sugiere que ésta desempeña una función importante para la formación del contenido de la imaginación. Nos dice: en la medida en que existe un vocabulario disponible de imágenes familiares que dan forma a las fantasías individuales, los clichés del arte popular en una época determinada pueden inducir a las personas a recapitular en sus propios ensueños algunos aspectos de las fantasías de la sociedad, sobre todo si esos clichés son presentados ante la mirada pública de manera constante y espectacular. Llegado el decenio de 1920 en los Estados Unidos, la industria publicitaria ya era una fértil productora de imágenes visuales con matices normativos que aportaba lo suyo a las fantasías colectivas de la sociedad. Fin de la cita. En esta instancia donde dejamos atrás el análisis de las imágenes publicitarias para abocarnos al análisis del imaginario visual de las personas entrevistadas, el objetivo no es determinar si sus interpretaciones coinciden o no con los sentidos que los publicitarios pretendieron transmitir en los avisos elegidos. Los sujetos no se limitan a interpretar los textos culturales, sino que organizan su propia experiencia en torno a ellos, como bien señala Leys.
Por medio de las representaciones icónicas, el marketing busca proporcionar ciertos puntos de coherencia en torno a los cuales se puede organizar la experiencia social de los consumidores en modelos significativos. Fin de la cita. La pregunta es entonces si las imágenes románticas seleccionadas funcionan como esos puntos de coherencia y referencia para las personas entrevistadas. En las entrevistas se presentó una serie de fotografías e imágenes publicitarias de parejas, ordenadas en 3 grupos. El primer grupo está compuesto por una fotografía famosa de Walker Evans, donde se ve a una familia durante la Gran Depresión, que entra en contraste con otra, de una pareja con vestimenta elegante sosteniendo y ostentando su felicidad. Esa es la figura 5. El segundo grupo consta de 4 imágenes con parejas en distintas escenas y poses románticas, la figura 1, la 2, la 3 y la 4, de las cuales 3 pertenecen a publicidades y una a un artículo publicado en una revista femenina. En este punto me permito hacer un paréntesis para comentar que como este es un audiolibro, las fotografías no se muestran aquí. Sin embargo, si ustedes desean examinarlas, pueden encontrarlas en el apéndice de este libro. Fin de mi paréntesis y prosigo con la lectura. El tercer grupo está formado por 3 fotografías en blanco y negro de parejas de distintas edades en diversos grados de contacto físico. Esas son las figuras 7, la 8 y la 9. Se solicitó a las personas entrevistadas que eligieran cuál era la imagen más romántica entre varias y justificaran su elección. Para dar cuenta de los motivos por los cuales cada persona interpretaba que una foto era romántica, establecimos diversas categorías que podrían servir como fundamento de dichas interpretaciones. El espacio geográfico, es decir, el escenario, urbano o natural, exterior o interior. El grado de proximidad física, por ejemplo, un abrazo o cierta distancia. La atmósfera, que era la diversión o solemnidad, tranquilidad o ruido, etc. El grado de consumismo, lujo o frugalidad. El tono sexual, provocador o recatado. El aspecto facial, feliz, solemne o triste. El tipo pictórico, enfoque suave o nítido, primer plano o plano abierto, etc. Y el tipo de actividad, cocinar, comer, remar, etc. Las personas entrevistadas recurrieron a todas las categorías mencionadas para identificar y clasificar las imágenes románticas. Sin embargo, algunas resultaron más prominentes que otras. Las más destacadas en orden de importancia fueron el espacio geográfico, la atmósfera y el aspecto facial. Por otra parte, llamó la atención que el tono sexual y el nivel de proximidad física no tuvieran tanta relevancia en la selección de las imágenes románticas. En el momento de comparar el romanticismo de la figura 5 y la figura de Walker Evans, la mayoría de las personas entrevistadas eligió la imagen de la pareja rica, feliz y glamurosa. Sin embargo, cuando tuvieron que elegir la pareja que demostraba más amor, muchos pasaron a la foto de la familia pobre y triste, es decir, la de Evans. Asimismo, cuando se utilizó el tercer grupo de imágenes, numerosas personas eligieron la foto de la pareja que se besa en la calle como la más romántica, la obra de Gobert Duanoux, y la figura 8 de una pareja sentada en un café como la que transmitía más amor. Resultó evidente que la mayoría de los participantes poseían un constructo visual separado para cada uno de sus sentimientos, el amor y el romance. Con frecuencia inferían que una foto era romántica a partir de los signos que creaban una atmósfera de juventud y elegancia, con señales externas de felicidad y relax. Los signos visuales del romance se asociaban típicamente a sensaciones de espontaneidad, distensión, emoción y alegría. Los signos visuales del amor, por su parte, se asociaban a la solidaridad, la tolerancia y la estabilidad. El significado del romance no siempre coincidía con el del amor, pues el primero se relacionaba con símbolos exteriores de riqueza, juventud, felicidad y glamour, mientras que el segundo se concebía como un vínculo estrecho y resistente que trascendía la categoría cultural estilizada de lo romántico. Entre las 4 imágenes publicitarias, la figura 3, que es la de un bote en un lago, superó ampliamente a todas las demás en el momento de elegir la más romántica. El segundo y tercer lugar lo ocuparon las figuras 1, la de un restaurante, y 4, la de una cena en casa, mientras que la figura 2, que era de un hombre arrodillado en la calle, no fue seleccionada por ninguno de los participantes.
Resulta significativo que se trate de la única imagen que no pertenecía a una publicidad. De hecho, la unanimidad de los participantes al afirmar que la figura 2 no era romántica resulta tan patente que arroja luz sobre la significación cultural de lo que sí es romántico. En comparación con las otras fotografías, la figura 2 con frecuencia aparecía como una imagen confusa para las personas entrevistadas. A muchas de ellas las desorientaba la pose de la pareja y se preguntaban por qué la mujer llevaba un vestido con estampado de leopardo, por qué estaban en la calle y si el hombre dominaba a la mujer o viceversa. Basta con algunos ejemplos para confirmarlo. ¿Qué le parece la figura 2? ¿Por qué es menos romántica que la figura 4? La 2 es más, no me da la sensación de que estén enamorados, más bien parece que salen. Ella tiene una ropa muy sensual y no entiendo muy bien qué hace allí. Él está arrodillado, hay un patrullero. Es una foto media rara. Entrevista número 23. Abogada. Eso es perverso, una persona arrodillada en la calle y el tipo con el abrigo tirado en la calle y quién sabe lo que tiene en mente la mujer. Y atrás hay un patrullero, Dios sabe lo que están haciendo. Entrevista número 24. Alumno de doctorado. ¿Por qué es menos romántica la figura 2? Están afuera en la calle, eso no tiene nada de romántico. Hay mucho ruido y todo eso. Entrevista número 37. Guardia de seguridad, sexo femenino. La figura 2 no denota romance, sobre todo porque no ofrece ningún signo prefabricado de una atmósfera romántica. Para las personas entrevistadas, el vestido sensual, la pose provocativa del hombre arrodillado en medio de la calle, el ruido y el patrullero de fondo transmiten ciertos significados de crudeza que discrepan con la delicadeza, la intimidad y la tranquilidad asociadas convencionalmente con la imagen del romance. Ahora bien, esta división entre lo que es romántico y aquello que no lo es gira en torno a una división más amplia entre la esfera de lo entre comillas masculino y la esfera de lo entre comillas femenino. Los adjetivos más utilizados para describir las imágenes románticas responden al estereotipo de esa segunda esfera. Estos adjetivos son agradable, íntima, tranquila, pacífica, cómoda, espontánea, serena, tierna y dulce. Estas elecciones léxicas confirman la teoría de Francesca Canzia, cuando sostiene que el amor romántico se ha, entre comillas, feminizado. En contraposición con el ideal caballeresco del cortejo que apuntaba a perfeccionar el espíritu masculino de valor y heroísmo ascético, las personas entrevistadas apelaron a un modelo cultural que desdibuja la división entre la esfera masculina y la femenina y subordina a esta última los atributos masculinos tradicionales. Para ser románticos, los hombres deben hacer a un lado temporalmente el control de las emociones y la firmeza de la autoridad, cambiando esas cualidades por otras como la delicadeza, la candidez y el cuidado. Las mujeres, por su parte, solo deben seguir siendo lo que son, entre comillas, por naturaleza. Así como ya se ha señalado, la imagen del romance neutraliza las diferencias de género al colocar tanto a los hombres como a las mujeres en la esfera femenina de los sentimientos. La figura 3, que presenta un fuerte contraste con la figura 2, fue, entre comillas, la más romántica. Para gran parte de las personas entrevistadas, mientras que todas ellas reconocieron que era romántica e incluso típicamente romántica, las figuras 1 y 4 también fueron identificadas en muchos casos como románticas, pero en casi ninguno como típicamente románticas. El motivo más mencionado para elegir la figura 3 como una imagen romántica fue el estado de aislamiento de los enamorados, como se observa en el siguiente ejemplo. ¿Por qué eligió la figura 3? Bueno, porque están a solas. Los dos comparten su tiempo y sus pensamientos en un lugar aislado, lejos del resto del mundo. Cuando yo me enamoro, busco esos momentos para estar lejos. Pero, ¿por qué le parece que la figura 4, por ejemplo, es menos romántica? Bueno, es divertida, se juntaron a pasarla bien, se están riendo y están compartiendo la noche. Pero la escena 3 tiene un encanto que la vuelve más, como dije, la soledad de la 3 me llega al corazón. Y la 2, ¿por qué es menos romántica que la 3? Me parece que yo no soy de los que hacen eso en público. Entrevista número 11, portero.
Muchos participantes justificaron las elecciones realizadas en términos del escenario e invocaron el carácter entre comillas natural del paisaje y de la figura 3. El tipo de enfoque y los colores pastel de la foto indujeron a las personas entrevistadas a describirla como tranquila, pacífica y serena. Una mujer, por ejemplo, al explicar su preferencia por dicha imagen, comentó lo siguiente: y supongo que tal vez porque es más sencilla y en general me gustan las cosas más sencillas que en las fotos 4, 1 y 2, que son muy extravagantes, porque las personas están vestidas de lujo o elegantes. La número 1 es un restaurante fino y creo que la 3 coincide más con mi personalidad, porque me gusta el campo, me gusta lo sencillo, las cenas en restaurantes finos y esas cosas no me impresionan. Es muy fácil llevar a alguien a un restaurante fino, pero pensar en una cosa así, salir a remar en bote, para mí es mucho más especial y mucho más original. Supongo que por eso es más romántica. Entrevista número 19, profesor universitario. Esta mujer apeló al repertorio cultural de la utopía bucólica y evocó la sencillez y la autenticidad como significados elementales del romanticismo. Cabe destacar entonces que, al contrastarlo con la naturaleza, el lujo no fue elegido por los participantes en tanto rasgo pertinente o sobresaliente del romance. Por el contrario, en muchos casos se relacionaban los artículos de lujo con una manipulación, entre comillas, falsa y deliberada de los sentimientos por parte de las agencias publicitarias. Sin embargo, al contrastarlo de manera explícita con la pobreza, el lujo sí funcionó como símbolo de romance, dado que el romance supone y requiere cierta distancia de la necesidad, se aproxima menos a las imágenes de pobreza que a las de lujo. No obstante, también exige que se denote esa distancia mediante un eufemismo, el que ofrecen los bienes etéreos del mercado posmoderno, como la naturaleza, el silencio, la soledad, el ocio y el turismo. Todos ellos productos, entre comillas, espirituales, demandados por las prácticas típicas del romance. Cabe agregar también que en algunos casos estos significados contribuyeron cuando los participantes recapitulaban sus propias experiencias y fantasías románticas, como se observa en los siguientes ejemplos. ¿Puede relatarme algún momento muy romántico que haya tenido últimamente? A ver, el primero que recuerdo es una caminata por la playa. Estamos en México, en un país extranjero de vacaciones. Los dos solos caminamos por la playa y conversamos, nos sentimos muy unidos y disfrutamos ese momento para estar juntos. ¿Qué tuvo de romántico ese momento? Fue como estar a 1000 kilómetros de casa en nuestro pequeño mundo, casi de fantasía. El mundo real parecía muy lejano, estábamos casi en nuestro propio paraíso, y al estar ahí, en ese tipo de lugar, se sentía cierta intimidad especial. Entrevista número 20, ejecutivo bancario. ¿Cuál fue el momento más romántico de su vida? Cuando vivía en París, fui a cenar con una novia. Ella viajó a París y cenamos en la cima de la Torre Eiffel, y le di un anillo. ¿Qué tuvo de romántico ese momento? Estábamos en la Torre Eiffel con la vista de toda la ciudad. Yo estaba por recorrer el mundo, así que me quedaban unos 6 o 7 meses. No la iba a ver por un tiempo, así que fue nuestra última noche juntos, porque después nos separamos, pero ese es otro tema. Creo que fue algo concebido para ser romántico, y lo fue. Fue concebido como sería maravilloso hacer una cosa así. Entrevista número 29, actor. Como resulta evidente, ambos hombres recapitularon sus experiencias mediante los mismos clichés que han codificado las imágenes publicitarias con una fuerte carga estética. La descripción del viaje a México en términos de un mundo de fantasía indica que el entrevistado vivió su propia experiencia como algo irreal, precisamente porque ésta puso en alto las propiedades estéticas codificadas de la utopía romántica. Ese mundo de fantasía retoma la visión del romance que se exhibe de manera permanente en la publicidad, es decir, la de un momento romántico que transcurre en un lugar aislado de un país extranjero y exótico, mientras la pareja camina por la playa y reproduce la escena del paraíso recobrado. De modo semejante al segundo ejemplo repite los decorados visuales de la típica escena de romance en París. Es más, el propio entrevistado sugiere que para él fue un momento romántico porque fue concebido para ser romántico. Estas instancias se viven y se recuerdan con intensidad porque cristalizan la idea de, entre comillas, romance en unos pocos símbolos e imágenes clave,
que a su vez condensan las fantasías y los escenarios de la cultura consumista. La experiencia de estos sentidos románticos es intensa porque su reconocimiento también lo es. Sin embargo, aquí aparece una paradoja. Estas imágenes prototípicas se han infiltrado de manera tan generalizada en el imaginario colectivo que justamente por eso han ido perdiendo su capacidad tradicional para la constitución de la identidad. Al mismo tiempo que la figura 3 se gana el lugar indiscutible de ser la imagen típica o verdadera del romance, parece que al menos para algunos participantes constituye también su representación más falsa y menos significativa. En este caso surge una diferencia interesante en función de la clase a la que pertenece cada persona entrevistada. Aunque casi todos los participantes la identificaron como la imagen típica del romance, los de clase media alta se inclinaron más por las figuras 1 y 4 y rechazaron esta por considerarla demasiado obvia. Por otro lado, los participantes de clase obrera eligieron la foto 3 como la verdadera imagen romántica, sin reservas, y mostraron una mayor inclinación por sus significados utópicos lejos de las críticas. En efecto, la utopía romántica posmoderna que combina una retórica sin distinción de clases con el ethos de la nueva burguesía postindustrial fue adoptada con mejor predisposición por los participantes de clase trabajadora que por los más cultos y adinerados. Como se demuestra en el capítulo 8, esta diferencia se debe a que la mayoría de los participantes con nivel educativo elevado guardan una distancia irónica y deconstructiva con respecto a los signos y los códigos de la cultura de masas. Nota de la autora. También podría pensarse que los participantes de clase media alta eligieron con más frecuencia las figuras 1 y 4 porque les resultaba más fácil reconocer sus propias prácticas en esas imágenes, ya que este segmento suele salir a cenar afuera o preparar de vez en cuando una cena especial en casa. De hecho, se trata de publicidades para productos destinados al segmento de los, entre comillas, profesionales. Fin de la nota de la autora. Por ejemplo, una entrevistada respondió lo siguiente al evaluar la foto 3. El bote parece sacado de una tarjeta romántica de Hallmark. Podría aparecer en una de esas tarjetas donde las parejas se abrazan. Uno podría imaginarse en esa situación, pero me parece que es una imagen muy trillada. Una pareja en un bote, el tipo que rema todo el tiempo y la chica como una cosa, no sé. Es difícil identificarse con algo así como si fuera real. Es un cliché. Entrevista número 13, artista. Otra participante que también contaba con un capital cultural elevado presentó el mismo tipo de reservas con respecto a la imagen de la figura 3. Dijo, también es muy romántica, es muy estereotípica. Por ejemplo, si uno lee aparece una pareja en un bote, es muy estereotípica. Seguro que si le pidieran a cualquiera una idea romántica para llevar a cabo, todos dirían salir a dar una vuelta en bote por el lago. Y yo estoy de acuerdo, pero también pienso que está bien poder estar donde uno está, sin nada especial alrededor, y poder sentirse cerca del otro. Entrevista número 12. Abogada. La dificultad para asignarle referentes entre comillas reales a esas imágenes y la tendencia a concebirlas como signos vacíos prefabricados con fines de lucro corroboran el diagnóstico de Baudrillard cuando afirma que en la posmodernidad las personas son conscientes de los entre comillas simulacros de los medios masivos y se han vuelto nihilistas porque los signos han perdido su significado. Según la sociología posmoderna, la cacofonía de signos que genera la tecnología mediática ofrece significados superficiales, sin profundidad, que transmiten puro ruido, sin referente ni sentido. Kellner, 1992. Como se verifica en los siguientes ejemplos, algunos participantes de clase media y media alta, haciéndose eco de esta visión nihilista del sentido, sospechaban que las imágenes mediáticas del romance eran simulacros más que representaciones de su propia experiencia, tal como se muestra en la siguiente entrevista. ¿De dónde cree que provienen sus ideas sobre el amor? De muchas fuentes, obviamente de las películas y los libros, de la experiencia personal, de la experiencia de mis amigos y de un poco de lectura. Entrevista número 14. Médico. ¿Le parece que las películas y las fotos pornográficas son románticas? No,
porque para mí el romance es casi un concepto fantasioso. El chico en el bote con su novia es la fantasía de una cena a la luz de la vela en un restaurante francés. ¿De dónde cree que provienen sus ideas sobre el amor? Supongo que de mis padres más que de ninguna otra fuente. Me parece que para la mayoría ese es el primer ejemplo que se incorpora, el miedo a cómo será o las ilusiones de algo distinto o algo por el estilo. Y en gran parte calculo que vienen de los medios y de los mitos sobre el amor. ¿Cuáles mitos? El mito de los que vivieron felices por siempre, el mito de caminar por las nubes, el mito, no sé, creo que el mito más peligroso para las mujeres es que encontrar un hombre o apegarse a un hombre que sea tan terriblemente importante como para arreglarte la vida y esas cosas. Creo que esos mitos son muy potentes para la mayoría, lo sepa o no lo sepa. Creo que esas deben ser las cosas más importantes y seguro que para mí también, aunque pienso mucho en eso. Algunas de mis ideas vienen de no querer lo que tuvieron mis padres y supongo que la mayoría de ellas vienen de esas imágenes que se ven en los medios y de ver que tus amigos tratan de responder a esas imágenes. Seguramente eso es lo que más influye. Entrevista número 48. Editora. Esta mujer, al igual que muchas personas entrevistadas del mismo nivel educativo, expresa la sensación de que su propia experiencia ha sido despojada de realidad y constituye un simulacro de imágenes vacías, fabricadas por los medios. El médico de 30 años citado en el caso anterior, por ejemplo, prefería hacer caminatas en pareja antes que ir a un restaurante. ¿Cómo lo explica a continuación? La interacción va a ser más genuina con preguntas como ¿te cuidas del colesterol? Porque los temas que pueden surgir en una cena o ¡qué buena película! ¿No te encantó la dirección de Fellini? Y todas esas estupideces artísticas no es muy... Entrevista número 14. Médico. La elección de palabras como genuina y estupideces artísticas da cuenta de que a este hombre le parecen irreales los mismos elementos que considera entre comillas artísticos, o sea estilizados, en las interacciones románticas. Si bien la experiencia de los participantes se estructura mediante los mismos códigos empleados por las agencias publicitarias para construir imágenes románticas, esos participantes también perciben que dichos códigos son irreales y prefabricados, ajenos al entramado de sus vidas. Este tipo de reacción ejemplifica con gran contundencia la percepción posmoderna de que se ha sustituido la realidad por sus representaciones. Asimismo, dicha sensibilidad posmoderna se detecta con mayor claridad en las experiencias de los grupos más involucrados con la manipulación de los signos lingüísticos o visuales, o sea, en la experiencia de la nueva pequeña burguesía. Los integrantes de esta clase son los críticos más locuaces de dichas imágenes, pero también son los más propensos a usarlas para recapitular sus propias experiencias románticas. En efecto, las personas que se declaran más conscientes de la falsedad y la irrealidad que caracterizan a los íconos de las imaginerías mediáticas, aquellas que se consideran más inmunes a este fenómeno, son también más proclives a utilizar dichos íconos como polos de sentido en torno a los cuales organizan y condensan sus propias experiencias. Véase el capítulo 8. No obstante, el romance conserva algunos aspectos del proceso de creación de sentidos e identidad que caracteriza a la modernidad, y en esa medida cumple con los requisitos para adquirir el estatus de utopía. Los resultados de esta investigación ponen en duda la afirmación posmoderna sobre el efecto de implosión que causan las imágenes mediáticas en los pilares tradicionales de formación de la identidad. En este sentido, corroboramos la siguiente conclusión de Douglas Kellner. Frente a la noción posmoderna de una cultura que se desintegra en pura imagen sin referente, contenido o efecto alguno y que en su punto límite se transforma en puro ruido, propongo la idea de que la televisión y otras formas de cultura mediatizada por los medios masivos de comunicación desempeñan una función fundamental en la estructuración de la identidad contemporánea. Fin de la cita. Según lo verificado en el presente estudio, esta afirmación vale especialmente para los miembros de la clase obrera, pero en cierta medida, aunque de manera más ambigua, vale también para las personas con mayor nivel educativo.
A continuación, por ejemplo, se pueden observar las contradicciones de un profesional frente al carácter vacío o significativo de la figura 3. La figura 3 era la del bote. Dice, uno mira la imagen y se pregunta si el romance no es precisamente eso. Sin embargo, yo nunca tendré una experiencia como esa, así que me parece falsa. Aunque usted nunca vaya a tener esa experiencia, ¿de todos modos puede decir que es una imagen romántica? Sí, todas las fotos tienen algo romántico, la belleza y la serenidad del agua enorme y tan lindo, la puesta del sol y todo eso. Es casi como si hubiera un romance y yo debiera estar sintiéndolo, pero no. Y que esté la versión real de ese chico y esa chica en el bote, que haya esa calidez y esa intimidad en el romance y todo eso que yo no siento. ¿Le gustaría vivir una experiencia así? Sí, creo que sí, porque parece muy divertida. Entrevista número 8, médico. En un momento posterior de la entrevista, el mismo hombre relacionó las imágenes con su propia experiencia romántica de la siguiente manera. La foto del chico y la chica en el café riéndose es algo que sí he vivido, como esas risas, algo que puede ser divertido, alegre y romántico, pero la belleza y la serenidad del lago, la puesta del sol y todo eso, lo que hago en general es salir a andar en canoa con los remos por el Central Park, pero eso es... Antes salíamos a andar en canoa por el río, y es divertido hacerlo con alguien que te gusta, podría ser romántico. Para mí esa foto, se refiere a la de la figura 3, la del bote, es un poco demasiado para mí. La respuesta de este participante merece atención especial, pues ilustra su incertidumbre respecto de la relación entre las imágenes y los elementos constitutivos de su identidad romántica. Con incomodidad, el participante vacila entre reconocer que las fotos ejercen cierto poder de fascinación, o sea, que andar en canoa por el río podría ser romántico, y vaciarlas de significado para interpretarlas como clichés superficiales, como significantes sin referente alguno. Al igual que muchos otros participantes de nivel educativo elevado, este médico veía en la imagen estereotípica del romance un significante vacío. Lo que resulta paradójico es que al mismo tiempo reconocía el poder de atracción que esa imagen ejercía en su imaginación, en tanto deseaba que ese fuera el contenido de su propia experiencia. Conclusión. El análisis de la publicidad no debería forzar a las imágenes estudiadas aquí a revelar más de lo que pueden revelar, puesto que por sí solas son insuficientes para señalar hasta qué punto la utopía romántica es una ficción fabricada desde cero por las agencias publicitarias o un resto de otros símbolos y tradiciones culturales que ya existían. Asimismo, dichas imágenes tampoco alcanzan para dar cuenta de los procesos de creación de sentido en la experiencia de los sujetos. Sin duda, algunos de los significados más notorios constituyen reencarnaciones de otros significados que se asientan en tradiciones culturales y pictóricas más antiguas, como la imagen de la naturaleza y sus asociaciones bucólicas. De la misma manera, otros significados como la relación del erotismo sutil con el hedonismo o la conexión visual del amor con el lujo, si no han sido creados desde cero por la industria publicitaria, sí han sido codificados, utilizados y exhibidos hasta el cansancio en la publicidad. Ahora bien, estas imágenes son capaces de revelar ciertos datos sobre el modo en que se representa el romance en la cultura posmoderna. Como la vocación de la publicidad es transformar los bienes de consumo en significados y transportar el universo de los objetos a nuestro ser interior, se trata de un ámbito privilegiado para comprender de qué modo se expresa el nuevo lenguaje de esos bienes en la concepción posmoderna del romance. Este lenguaje niega el mundo de los objetos y genera eufemismos para hablar de ellos, pues los presenta mediante imágenes temáticas del ocio, la naturaleza, el exotismo, la aventura, las vacaciones, el turismo y el rechazo del mundo urbano relacionado con el intercambio y la producción. En la utopía romántica, el dominio material de los bienes y del lujo se ha desvanecido. En su lugar ha quedado una opulencia discreta y etérea que apela sutilmente al deseo, entre comillas, universal de autenticidad, libertad y emoción pura, sin distinción de clases. El amor como el consumo es para todos, y en ese sentido aparenta estar radicalmente libre de divisiones de clase y de género.
En esta promesa de un designio universal que superaría las divisiones de la estructura social, la utopía romántica del mercado articula aquello que Lash, Urri y muchos otros autores consideran central para la cultura posmoderna, es decir, la existencia de un importante elemento no clasista. La utopía publicitaria del ocio condensa distintas capas de significados históricos en imágenes del romance con una fuerte carga estética. Se opone a los valores de la disciplina laboral y así reafirma la expresión del cuerpo y de la energía sexual, al mismo tiempo que consagra la función orgánica y lúdica de los vínculos personales. Sin embargo, a la vez que ofrece una retórica ajena a las distinciones de clase y de género, estas imágenes promueven un etos posmoderno de opulencia y distinciones sociales bajo el velo de la sencillez bucólica, el culto a las emociones puras y la individualidad robinsoniana. Como se demostrará en el próximo capítulo, estos sentidos contradictorios articulan otro lenguaje cultural de gran importancia en la esfera posmoderna del ocio, el lenguaje de la liminalidad.